Bueno muchachos, el objetivo de hoy es mostrarles muy rápidamente cómo se harían las simulaciones de circuitos secuenciales. Primero se los voy a mostrar aquí con el Circuitverse y luego lo miramos en Proteus. Bueno, lo primero es entender que Circuitverse pues es una versión limitada, no tiene todo lo que se puede hacer en Proteus, ya van a ver las diferencias que hay entre las dos, pero al menos nos permite tener una idea de cuál sería el funcionamiento y cuál es la funcionalidad de los circuitos secuenciales, ¿vale? Bien, entonces para empezar tenemos aquí el menú de circuitos de elementos secuenciales. Vemos que este contiene flip-flops, vemos que contiene un latch, vemos que tiene un flip-flop tipo T, flip-flops SR, flip-flop JK y otros elementos que también podríamos emplear, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo funciona un latch D. ¿Listo? Entonces el latch D ya lo vimos en clase. Eh, este latch D, aunque esta entrada diga ahí que es una entrada de reloj, ya van a ver que no es una entrada de reloj, sino una entrada de habilitación. ¿Listo? Entonces, un latch D, acuérdense, este con entrada de habilitación tiene una entrada D, que es esta, más una entrada de habilitación y sus dos salidas, Q y Q negado. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay ahí. Vamos entonces a simular este circuito. Le vamos a poner una entrada que va a ser la entrada D y vamos a poner otra entrada como una entrada de habilitación que la voy a dejar acá. Simplemente vengo y conecto. Listo. Y para que miremos las salidas, para que veamos las salidas, podemos poner un indicador visual como este que es un LED. ¿Vale? Listo. A mí me parece también importante, a mí me parece una muy buena forma de entender el funcionamiento de los circuitos secuenciales viendo los diagramas de tiempo, viendo las formas de onda. ¿Listo? Entonces, para ver las formas de onda, aquí en Circuit, perdón, aquí en Tools, le damos a Start Plot, ¿vale? Si ustedes se fijan, en este momento no ha hecho absolutamente nada, no ha empezado ningún plot porque no le he puesto etiquetas a las señales. Entonces lo primero que tengo que hacer antes de darle a ese start plot es ponerle etiquetas. ¿Dónde encuentro las etiquetas? Las encuentro aquí en el menú de misceláneas. Y las etiquetas son estas banderas. Entonces cuando ustedes ponen una bandera, fíjense que inmediatamente, si lo están viendo abajo, apareció el plot. ¿Sí lo ven? Véanlo aquí abajo, apareció. Y ya me está apareciendo el valor en el tiempo de la señal que yo estoy conectando acá. Voy a conectar otra bandera para que miremos la señal que le está llegando al enable, ¿vale? Y voy a conectar una más para que veamos la señal que tenemos a la salida. ¿Listo? Yo puedo luego jugar con estas banderas. Cuando digo jugar con ellas me refiero a, les puedo cambiar el nombre. ¿Listo? Por ejemplo, desde acá puedo cambiar el label de esa. Entonces a esta, por ejemplo, la voy a llamar es la etiqueta out, ¿vale? Que es esta de acá. Por ejemplo, le puedo cambiar la posición del punto, le puedo decir que quiero que la orientación sea hacia la izquierda, o sea que el punto de entrada ya va a aparecer es por acá. Por ejemplo, puedo borrar este cable, borrémoslo, listo, y ya la voy a conectar es directamente desde acá. Perdón, lo voy a hacer incluso mejor, la voy a conectar desde acá. Entonces vengo y conecto aquí directamente. Si ese label ahí me queda muy atravesado, también puedo seleccionar este bloque y decirle que quiero la etiqueta del label a la derecha. Entonces yo puedo jugar con muchas cosas para al menos poner un poco más entendible y más amigable mi circuito. ¿Listo? Bien, eso en cuanto a lo que es pues carpintería, lo que es eh, el diseño de los detalles de visualización. Ahora preocupémonos por lo que me interesa, que son las formas de onda. Entonces, esto es un latch. Recordemos que un latch me deja pasar lo que hay a la entrada, en la entrada D a la salida, siempre y cuando el enable esté activado. Entonces, si yo apago el enable, simplemente haciendo clic acá, llega un 0 a la entrada de habilitación. Si yo apago el enable, fíjense que independientemente de los cambios que yo haga en la entrada, miren que la salida, que es esta forma de onda F3 que ustedes tienen aquí abajo en el plot temporal, no está cambiando. Si yo hago cambios a la entrada, como los que estoy haciendo en este momento, esos cambios no se reflejan a la salida. La explicación, tengo el enable inactivo. En cuanto yo habilito el enable, entonces ahora sí el latch empieza a responder, es decir, el circuito ya queda activo. Y fíjense que cualquier cambio que yo haga en la entrada,
ahora sí lo vemos reflejado en la salida. No solamente lo vemos aquí en la forma de onda que estoy graficando abajo, sino también lo vemos en el valor que toma el LED que tengo ahí dentro del circuito, ¿vale? Si la entrada tengo un 0, el LED está apagado; si a la entrada tengo un 1, el LED está activo. Bien, les decía que este era un latch tipo D. De hecho, cuando ustedes hacen clic en él, se dan cuenta que efectivamente es un latch tipo D. Lo ponía aquí en sus propiedades, aunque nos aparezca con una señal de reloj. ¿Listo? Miremos cuál sería la diferencia entre un latch y un múltiple, perdón, y un flip-flop, ¿vale? Entonces vámonos a los elementos secuenciales. Aquí no tengo sí, perdón, sí lo tengo, he dicho mentiras, pensé que no tenía un flip-flop tipo D, pero sí lo tengo, entonces lo voy a poner aquí abajo, con la diferencia, ustedes ya se imaginan que al flip-flop sí le voy a conectar una entrada de reloj, ¿vale? La entrada de reloj también aparece acá, es este bloquecito que ustedes ven acá, entonces lo voy a conectar como una entrada de reloj al flip-flop D, y le voy a conectar, para no llenar esto de elementos, voy a conectar a la misma entrada de la que yo tenía acá, ¿vale? La misma entrada que le estamos conectando al latch, ahora lo voy a conectar a la salida. Listo, y voy a poner otro elemento de visualización acá para que lo veamos. Y voy a poner otra bandera también para que la veamos en la forma de onda. Listo. Voy a poner la bandera por acá. Ya sabemos que para ver bien la bandera, entonces le cambio el label direction que aparezca en otro lado y la orientación que aparezca en otro lado. Muy bien, eso. Entonces así queda mucho mejor, al menos más trabajable. Y vamos a llamar a esta salida, pongámosle un label, salida, pero del flip-flop. Ya no del latch, sino del flip-flop. ¿Listo? Muy bien, entonces, eh, fíjense, fíjense que Fíjense que ahora este circuito va a responder ya no a los niveles de la señal como respondía al de arriba, a los niveles de la señal que respondía al de arriba, sino que este circuito ya va a responder a los cambios, además, o sea, aparte de la entrada de, a los cambios en la señal de reloj. Acuérdense que el flip-flop responde es a los flancos de subida de la señal de reloj. Entonces, fíjense, si la entrada de vale 0, la salida en F4, que esta sería la salida del flip-flop, va a cambiar en el instante en el que aparece un flanco de subida de la señal de reloj. Espérenme, porque acabo de caer en cuenta que no estoy graficando la señal de reloj, y esto nos vendría muy bien para poder verla bien. Listo, entonces la voy a graficar también, la voy a meter dentro de la gráfica y la voy a conectar acá. Entonces ahora sí vamos a tener los cambios en la señal de reloj y los otros cambios. Esa señal de reloj va un poquito rápida, entonces lo que voy a hacer es bajarle el tiempo de la simulación, es decir, voy a ponerle un mayor periodo para que la frecuencia sea más lenta. Ahora sí ya la señal de reloj va mucho más lenta y eso nos va a permitir ver mejor los cambios que yo les quiero mostrar. Listo, entonces, desde aquí, vuelve y juega, voy a modificar la entrada D que le llega tanto al latch como al flip-flop. Pero quiero que se den cuenta que el flip-flop ya responde a los cambios de la señal siempre y cuando haya un flanco de subida en la señal de reloj. Entonces fíjense, voy a generar cambios en D, por ejemplo acá, voy a generar cambios en D, varios cambios. Ahí he generado muchos cambios, pero fíjense que esos cambios solamente se van a reflejar en F4, que es la salida del flip-flop, cuando hay flancos de subida en la señal de reloj. Lo vuelvo a hacer para que se entienda. Voy a poner la señal de en 0. Fíjense cuando F4, aquí en este instante que estoy señalando, cambió a 0. Cuando hubo un flanco de subida en F5. ¿Sí lo ven? Vean acá, voy a poner D en 1. Cuando esta señal D apareció en la salida en F5, cuando hubo un flanco de subida en la señal de reloj. El latch, fíjense, el latch sí responde, cuando el enable está en 1, en este caso está en 1, el latch sí responde en todo momento. Fíjense que la salida F3, mírenlo aquí, responde en cualquier momento. Pero fíjense cuando responde la salida F4, que es la salida del flip-flop. Únicamente responde cuando hay flancos en la señal de subida cuando hay flancos de subida en la señal de reloj. Fíjense acá, hubo un cambio en la entrada, F4 no respondió porque justo en ese instante no hubo
ningún cambio en la señal de reloj. Les pongo otro ejemplo, vean acá, no hubo cambios, no hubo flancos de subida en la señal de reloj, por tanto la salida en F4 no está cambiando, ¿vale? Entonces, los cambios, de nuevo, en la señal de salida, fíjense, acá se ve perfectamente, se reflejan cuando existen flancos de subida en la señal de reloj. Esa es la principal diferencia entre un flip-flop, este circuito que ven acá, y un latch, este circuito que ven acá. Bueno, quiero que comparemos Circuitverse con lo que se puede hacer en Proteus. Proteus, ya se van a dar cuenta, tiene muchas más funcionalidades, es mucho más completo, se pueden hacer muchas más cosas. Sin embargo, pues también saben los problemas que tiene, el tema de la licencia, del costo, en fin. Bueno, me voy a centrar más en los detalles funcionales. No voy a mostrarles cómo arrancar de cero con Proteus, para eso hay mucho material en YouTube, para eso hay muchos tutoriales, búsquenlos ustedes, o sea, espero que ustedes ya partan de un conocimiento básico de Proteus, ¿listo? Simplemente contarles que si ustedes tienen que sacar algún elemento, buscarlo desde acá, desde este menú, el menú Pick Devices, ese menú llegan seleccionando esta, que es el modo de componentes, seleccionan acá y luego aquí pueden escribir lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, para lo que les voy a mostrar, yo escribí latch D y después de todo lo que él sale, yo les recomiendo busquen solamente los que tengan modelos porque son los que se dejan simular, ¿vale? Solamente los que tienen modelos y ya luego aquí miren qué es lo que quieren y agréguenlo haciendo doble clic, ¿vale? Entonces yo por ejemplo agregué este elemento, un circuito 74-100, es un circuito que tiene internamente 4 latches tipo D, tiene una entrada de activación como están viendo aquí a la derecha y también Proteus trae lo que él llama primitivas, que son modelos de circuitos que son más funcionales que comerciales, es decir, este circuito no lo van a encontrar en físico, no lo van a encontrar comercialmente, simplemente el modelo primitivo que tiene Proteus para simular el funcionamiento de un latch tipo D, ¿listo? Una vez lo vean y lo quieran, simplemente le hacen doble clic y al hacer doble clic él se va a agregar a la lista de dispositivos, la que están viendo aquí a la izquierda, ¿listo? Lo mismo hice para el 74-100 y con él se agregó, ¿vale? Y para meter las entradas y las salidas, para poder ver los ceros y los unos, entonces yo agregué estas dos cosas, un Logic Proof y un Logic State, que es el que nos va a permitir cambiar entradas y la punta lógica nos va a permitir ver el valor de las salidas, ¿listo? Una vez teniendo todos los elementos aquí en mi lista de dispositivos, hice el montaje. Entonces, ¿qué montaje tengo acá? Simplemente conecté dos estados, dos entradas, una de la entrada de un latch, una de la entrada de habilitación y ya veremos qué es la salida. Para ver cómo funciona este circuito, simplemente le doy a correr la simulación aquí abajo, a la izquierda, play, y ya puedo ver la simulación. Fíjense que si el latch tiene la entrada de activación en 0, cualquier cambio que yo haga a la entrada no se va a ver reflejado a la salida. Ya sabemos por qué, pues porque el H está inactivo. En cuanto yo lo activo, ahora sí, cualquier cambio que yo haga a la entrada se ve reflejado en la salida. ¿Listo? Y si vemos el otro circuito, si vemos el otro circuito, el 74-100, ocurre exactamente lo mismo. Si el enable está en 0, cualquier cambio que yo haga a la entrada, la salida no va a reflejar ningún cambio, y si la entrada de habilitación está en 1, pues cualquier cambio que yo haga en la entrada se va a ver reflejado a la salida, ¿vale? Muy bien. La visualización mediante estos elementos, Logic State y los Logic Proof, pues es muy conveniente porque es relativamente muy sencilla. Es decir, yo veo el valor de la señal analógica, pero pues no tengo, digamos, la noción temporal de qué es lo que está pasando con la forma de onda. Entonces, para poder ver las formas de onda y para poder ver algo mucho más parecido a lo que veríamos en un laboratorio, en un osciloscopio, podemos meter directamente aquí en Proteus el osciloscopio como un instrumento. ¿Listo? Entonces, lo primero es que el osciloscopio lo encuentran acá en el menú de instrumentos, es el primero que ustedes tienen acá, entonces lo ponen y conectan lo que quieren ver a él, ¿vale? Y una vez conectado, simplemente le dan a la simulación, les va a aparecer esta ventana,
¿vale? Una vez configuren bien lo que quieren ver, que tengan las señales en DC, porque las dos señales que van a ver, fíjense, están conectadas al canal A y B, entonces ustedes configuran el canal A y B para que sean señales DC. Pueden apagar los otros canales si quieren porque no hay necesidad de verlos, ajustan el tiempo a la escala que ustedes quieran, ajustan los milivoltios por división o los voltios por división que ustedes quieran en el osciloscopio, y una vez hecho eso, pues ya van a poder ver un diagrama temporal, o sea, la forma de onda en el tiempo de las señales de entrada y salida. Entonces, si yo aquí estoy cambiando la señal a la entrada, fíjense que la señal a la salida también cambia, o sea, que estoy viendo lo mismo que veía de la otra forma, pero al menos de una forma mucho más visual, ¿vale? Si les pasa, como a mí que me pasa mucho, que cierro el osciloscopio de acá, a ver, para detener esto simplemente denle a stop, listo, y el osciloscopio desaparece. Pero si les pasa en algún momento que cierran el osciloscopio de acá, se van a dar cuenta que cuando vuelvan a ejecutar la simulación, el osciloscopio no les va a aparecer. ¿Listo? Entonces no entran en pánico, tranquilos. Lo que hay que hacer es lo siguiente: ejecuten la simulación, le dan a pausa, se vienen aquí al menú de debug y por debug le dan volver a visualizar el osciloscopio y vuelve y aparece. ¿Listo? Quitan la pausa y pueden seguir con la simulación. ¿Listo? En un segundo les va a aparecer y ahí la tienen, ¿vale? El circuito para que ustedes simulen. Ya vimos que desde el osciloscopio se puede ver la forma de onda de las señales. Ahora les voy a mostrar cómo sacar una visualización para un análisis digital directamente desde la ventana sobre la cual estamos trabajando. Entonces, he puesto aquí un flip-flop tipo D. Este ya es un flip-flop, lo mismo, esta es una primitiva. Es simplemente un modelo que él tiene, no es un flip-flop comercial. Tiene una entrada D, tiene una entrada de reloj, tiene unas entradas de set y de reset que luego veremos, se llaman entradas asíncronas, no las hemos visto aún en clase, y una salida, ¿vale? Como este es un flip-flop, ya voy a conectar aquí una señal de reloj porque quiero que los cambios ocurran de manera sincrónica con los flancos de subida o de bajada, dependiendo del tipo de flip-flop que sea, pero este, se los adelanto, funciona con flancos de subida. Entonces voy a generar aquí, voy a poner una señal de reloj. ¿Cómo puedo meter señales de reloj? Entonces aquí a la izquierda tienen el menú del generador y aquí aparecen generadores de mucho tipo, valores DC, valores señales seno, y la que nos interesa es esta, un reloj digital, ¿vale? Digital clock. Entonces venimos, la ponemos y la conectamos a la entrada de reloj, ¿vale? Lo voy a simular rápidamente para que vean una cosa. Fíjense que los cambios a la salida, van a ocurrir solamente cuando haya flancos en la señal de reloj. Fíjense que si yo cambio aquí la señal, el cambio no ocurre inmediatamente a la salida. Fíjense, ¿lo ven? El cambio ocurre cuando aparece un flanco en la señal de reloj, no aparece inmediatamente, no se refleja de manera inmediata. ¿Listo? Muy bien, que es lo que sabemos que hace un flip-flop. Ahora bien, esa forma de visualización pues se vería mucho mejor si pudiéramos verla mediante una gráfica. Entonces vamos aquí a la izquierda, seleccionamos el menú de gráficas, le decimos que es una gráfica digital y vamos a poner la gráfica digital aquí, ¿vale? Simplemente lo soltamos y es como si él nos pusiera una pantalla para el análisis digital. ¿Listo? La voy a poner aquí abajo como por comodidad, para que sea más fácil la visualización. Voy a dejar el circuito acá arriba, bajar el circuito acá arriba y voy a poner la gráfica aquí abajo. ¿Listo? Para yo poder ver señales acá, las señales tienen que tener un nombre, es decir, cada uno de estos nodos tiene que tener un nombre. Si ustedes se fijan, este ya viene con un nombre, se llama U1CLK, pero no le tengo nombre a este nodo ni le tengo nombre a este nodo. Para poner los nombres, me vengo aquí al menú de puntas de prueba, puntas de voltaje y las pongo. Entonces voy a poner una punta de tensión acá a este nodo, ahí está, y voy a poner otra punta de tensión al nodo de salida. Vengo y conecto, ¿vale? Les puedo cambiar los nombres, que es un muy buen ejercicio, por ponerle a este que es la entrada de un flip-flop y ponerle a este que es la salida Q, por ejemplo. ¿Listo? Y a esta la podemos dejar, pues ya sabemos que esta se llama CLK, que es la de reloj. ¿Listo? Una vez hayamos puesto los nombres, entonces lo que tengo que hacer en esta pantalla de visualización es dar clic derecho, decir que voy a agregar trazos y buscarlos. Entonces voy a agregar la señal de reloj, va una, repito el procedimiento, voy a agregar la señal D, van dos, y finalmente voy a agregar acá la señal Q de la salida. ¿Listo? Muy bien, fíjense que aquí ya me aparecen la señal de reloj, la entrada D
y la salida Q. Y puedo ajustar los tiempos. Entonces, vamos a ver, voy a hacer doble clic sobre la señal de reloj, ¿vale? Entonces acá me dice que la frecuencia que estoy manejando es una frecuencia de 1 Hz, me dice que efectivamente que es una señal de reloj, o sea que desde aquí yo puedo controlar la frecuencia de la señal si la quiero más rápido o más lenta, listo, y desde acá puedo configurar dándole clic derecho, editar el gráfico, el tiempo de simulación que quiero ver. En este momento estoy visualizando solamente 1 segundo, pero como ustedes vieron que la señal de reloj tenía 1 Hz, pues en realidad visualizando 1 segundo no voy a alcanzar a ver nada. Entonces le voy a poner que el tiempo de parada sea de 10 segundos para poder ver al menos un cambio en la señal. Él me dice que si desea resimular la señal, entonces yo le digo que efectivamente que sí. Y lo que ustedes están viendo ahí es precisamente lo que está pasando con el circuito. Es decir, fíjense que voy a hacer clic sobre esta parte de acá arriba, aquí, para que me aparezca la ventana completa. ¿Listo? Que es lo que ustedes están viendo acá. Entonces, ¿qué he hecho? Pues he puesto una señal de reloj con una frecuencia de 1 Hz y estoy visualizando los 10 primeros segundos. Fíjense que la señal D empieza en 1. Ya sabíamos que empezaba en 1, vean que tengo un 1 puesto en la señal D, o sea que la señal D empezaba un 1, y en cuanto ocurre el primer flanco en la señal de reloj, pues la salida del flip-flop Q pasa de 0 a 1, ¿vale? ¿Qué problema tiene esta forma de visualización? Que él se simula para todo el circuito, para todo el tiempo, o sea que no me permite hacer un cambio aquí interactivo. Si yo hago un cambio, fíjense que ese cambio no se ve reflejado en la simulación, tenía que resimularlo, entonces yo le puedo hacer clic derecho, resimular, se resimula efectivamente, vuelve a hacer la simulación, pero vuelvo y les digo con este valor que yo haya puesto acá, o sea que efectivamente si yo tengo un 0 a la entrada D, pues la salida Q se me va a quedar en 0 y no voy a ver ningún cambio. Si yo hago un cambio en 1, vengo acá y le digo que resimule el circuito, pues lo resimula como ya habíamos visto, pero no estoy viendo, digamos, una simulación muy interactiva. Ustedes recordarán que en clase yo les hablo mucho de los diagramas en formas de diagramas de tiempo. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que esta señal D varíe y cambie con otros valores, que la señal D esté variando con distintos diagramas temporales? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pues puedo hacer algo muy sencillo, es decir, voy a detener la simulación un segundo, ¿vale? Perdón, ya estaba detenida, qué bobada. Y voy a reemplazar esta entrada D, que no la quiero tener así, ¿vale? No la quiero de esta forma, la voy a eliminar y voy a poner es una entrada que yo pueda controlar, o sea, a la cual yo le pueda dar valores. Entonces, eso lo consigo por acá. De pattern es un patrón digital. Entonces, yo vengo, conecto, listo. Este también ya tiene su nombre propio, pues que va a ser este mismo valor de D, eso lo podemos dejar igual, no pasa nada. Le voy a dar doble clic y le voy a decir qué patrón quiero que la señal tenga. Entonces le digo que quiero un tren de pulsos específico. Por ejemplo, que tenga valores de 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, varios ceros y dos unos al final, ¿vale? Le voy a decir que quiero que el ancho del pulso sea un poquito más grande que la señal de reloj, o sea que le voy a decir que quiero pulsos, por ejemplo, de 1200 segundos, perdón, de 1200 milisegundos. Esto estaba en mili, entonces dejémoslo así, de 1200 mili, listo. Bien, ejecutemos la simulación. Entonces con esos parámetros que hemos puesto, me vengo para acá, le voy a dar a resimular para ver qué es lo que está pasando y efectivamente aquí lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La señal que ustedes ven arriba es la señal de reloj, la señal que ven en medio es la señal de la entrada D y la señal que ven abajo es la señal de salida del flip-flop. Fíjense que efectivamente el flip-flop va a cambiar sus valores a la salida únicamente cuando haya flancos en la señal, flancos de subida en la señal de reloj. Entonces pongamos un ejemplo. El estado inicial del flip-flop era 0, ¿vale? El tiempo, lo que estamos viendo acá, era 0. Aquí la entrada D cambió de 0 a 1, pero el flip-flop no va a tener en cuenta esa salida sino hasta cuando ocurra un cambio, un flanco de subida en la señal de reloj. Aquí efectivamente hubo un flanco de subida y vemos que este cambio, o sea, en este instante, voy a poner aquí el cursor, fíjense, en ese instante que estoy señalando ahí, la señal de entrada del flip-flop era 1, por tanto la señal de salida será 1. Miremos qué pasa en el siguiente flanco de subida de la señal de reloj, o sea, acá, ¿qué pasa ahí?
la señal de entrada del flip-flop vale 1, por tanto la señal de salida será 1. ¿Qué pasa en el siguiente flanco? Uy, este dio justo en el borde. ¿Qué pasa en el siguiente flanco? Que cuando hay un flanco en la señal de subida, la señal a la entrada vale 0, por tanto la señal a la salida se hace 0. Y así sucesivamente, muchachos. Tenemos que ir analizando, cuando analizamos flip-flops, qué está pasando con cada uno, o sea, qué está pasando en cada uno de los flancos de la señal de reloj y ver cómo ese cambio se traduce a la salida. Entonces, bien, resumiendo, les quería mostrar muy rápidamente cómo hacer simulaciones de circuitos secuenciales. Les he mostrado cómo hacerlo en Circuitverse y cómo hacerlo en Proteus y cómo extraer distintas herramientas para poder visualizar. O bien podemos visualizar con los Logic Proofs y con los Logic States, como estos bloquecitos que habíamos visto acá, o bien podemos visualizar con el osciloscopio, como ya les mostré, o también con el gráfico de análisis digital, que es como este que estamos viendo acá. Este nos permite una visualización mucho más dinámica a lo largo del tiempo, cosa que no nos permitían esa misma visualización si manejamos los bloques de análisis digital con los cambios por Logic States, como lo habíamos hecho en la simulación de antes. ¿Listo? Bueno, espero con esto que hayan tenido una idea de cómo hacer simulaciones en Proteus y también en Circuitverse y que les sirva para simular los circuitos secuenciales que vamos a ver más adelante a lo largo del resto del curso. Bueno, no es más, muchísimas gracias, hasta luego.